orar juntos al inicio de este día. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical en el estudio del Catecismo Bautista de Benjamin Beddome. He compartido al grupo de anuncios de la iglesia un formulario que hizo el hermano Hernán. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede anotar allí. Es un formulario, ¿verdad?, que se llena como cuando llenamos de las peticiones de oración. En este caso no es necesario poner nombre, solamente la consulta que tiene. Posiblemente ahora no haya muchas preguntas porque estamos comenzando con un mandamiento nuevo en las preguntas que nos tocan. Estamos en la pregunta número 68 que vamos a leer juntos. Pregunta y respuesta. Pregunta 68. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Algunas veces en este catecismo aparecen citas colocadas en la versión de las Américas. Hemos tratado de ir cambiándolas porque nosotros usamos la Biblia Reina Valera 1960, pero nada más por si alguno tiene el libro, sepa que aparecen allí en otra versión. Entonces, estamos ahora en el quinto mandamiento y como ustedes saben, entre los primeros 4 mandamientos y los 6 restantes, hay una diferencia de enfoque. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver del hombre en su relación con Dios. Los siguientes mandamientos tienen que ver ya en un plano horizontal en la relación de unos con otros. Y es por eso que las primeras preguntas que vamos a ver a la luz de este mandamiento apuntan a esa relación entre llevarse correctamente con las personas en el nivel horizontal, como también con Dios en el nivel vertical. Entonces, este es el énfasis que procura Benjamin Beddome cuando hace las siguientes preguntas, porque si no vamos a decir, ¿por qué está haciendo estas preguntas? ¿Qué relación tiene con el mandamiento que acabamos de leer? Pero entonces, si tenemos eso en claro, vamos a comprender en qué dirección él va. La primera pregunta ¿es la piedad hacia Dios una rama necesaria de la verdadera religión? Y la respuesta es sí. O sea, está hablando de la piedad hacia Dios en esta relación vertical como algo, un componente, una rama necesaria de la verdadera religión. Creemos que hay una verdadera religión en el sentido de una verdadera relación con Dios. Y el texto que aparece allí es el de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si gustan acompañarme en las escrituras para que podamos leerlo un poquito más amplio, porque allí está bastante resumido. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, hablan de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. En el versículo 5 empieza allí una lista de cosas que son características de la piedad y deben ser añadidas a la fe. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las responsabilidades en la verdadera religión es seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en la santificación, pero también en una vida piadosa. Por eso dice ahí que debemos añadir también piedad. La siguiente pregunta dice, ¿y es la justicia para con los hombres una rama de la verdadera religión? Y entonces aquí se diferencia esta relación horizontal de esta relación vertical de la horizontal. Con los hombres, dice, habla de la justicia para con los hombres. Con Dios tiene que ver con una cuestión de piedad. Dios es justo, ¿verdad? Y Él va a ejecutar sus juicios en este mundo. Uno puede actuar mal con Dios, pero ciertamente Él es soberano. Pero en nivel humano, ¿verdad? Puede haber muchas acciones que afectan a nuestro prójimo. Nuestro pecado en realidad no lo afecta a Dios, no lo cambia a Dios. O sea, Dios es santo, es justo y es fuego consumidor y puede ejecutar su juicio, pero nosotros no generamos un cambio en Dios. Pero nosotros podemos perjudicar mucho a nuestro prójimo. Entonces, habla de la justicia para con los hombres. ¿Es esto importante en la manera en la que vivimos la verdadera religión? Y ciertamente lo es. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Exige la ley de Dios ambas cosas? Claramente sí, porque hay mandamientos que se dirigen en nuestra relación con Dios y mandamientos en nuestra relación con los hombres. Miqueas 6:8 dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La siguiente pregunta va de la mano. ¿Enseña la gracia del Evangelio ambas cosas? Precisamente también en el texto que leímos de Pedro, hablando de las maravillosas promesas que tenemos, aquellos que, dice, huimos de la corrupción que hay en el mundo por la gracia del Señor, una gracia transformadora. En Tito dice que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia del Señor ha sido manifestada para nosotros en la salvación por el Evangelio. Entonces, la gracia del Evangelio no nos enseña a andar en el pecado y en la maldad como si no hubiera problema, como dice Pablo, que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Nos enseña a andar bien con Dios y con los hombres. No es una verdadera religión como pasaba en las herejías de los primeros siglos, aquellos que decían, no importa lo que hagas en la carne, lo que importa es estar bien espiritualmente. Y hay algo de eso en este mundo, ahora en corriente filosófica. Si usted está bien en su interior con Dios, esa especie mística de relación con Dios, pero en su vida es un desastre, vive en absoluto pecado. No, eso no es verdadera religión. Y dice, ¿han procurado los hombres buenos ambas cosas? Y ciertamente aquellos hombres que han sido piadosos, o aquellos hombres que a la luz de la Escritura los vemos como justos, son justos no porque tengan una justicia propia, sino porque la gracia de Dios los ha tocado. Y son hombres que han procurado vivir bien tanto con Dios como con los hombres. Y esto dice el apóstol Pablo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay gente que puede vivir en este mundo en completa enemistad y rechazo con todos los demás, ¿verdad? Es como que andan
solos en el mundo, peleándose con todos, no tienen problema de estar enemistados con todo el mundo. Pero hay otros que pueden llevarse perfectamente ante los ojos de los hombres con todos, pero están enemistados con Dios. Pudiera ser el caso de alguien que viva las dos cosas, mal con Dios y mal con los hombres. Pero si hay alguien que va a estar bien con Dios, tiene que estar bien con los hombres. No puede vivir diciendo de que está bien con Dios y llevar una vida que no practica la justicia con su prójimo. Por eso dice, ¿han practicado los hombres buenos ambas cosas? La respuesta es sí. Por lo tanto, ¿jamás deben ser separadas estas dos cosas? La respuesta es no. Aquí el texto que utiliza tiene que ver obviamente con el matrimonio, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, pero ciertamente hay muchas cosas que Dios ha juntado. Y esta frase, este principio, calza. Entre ellos es una buena relación con Dios y una buena relación con los hombres, de acuerdo a los estándares de la justicia de Dios. Entonces, esto es toda una introducción para que entendamos que en este cambio de enfocarnos en los mandamientos hacia Dios, enfocarnos en los hombres, seguimos hablando de verdadera religión, de verdadera piedad y verdadera justicia, como Dios así lo quiere. Noten que la siguiente pregunta tiene que ver ya con una manera de entender el mandamiento per se. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Pero ahí debemos preguntarnos, ¿refiere este mandamiento solamente a papá y a mamá en el sentido literal, es decir, mis progenitores? ¿O este mandamiento debe tener un sentido aún más amplio de lo que implica el obedecer como hijo a padre y a madre? Y eso es lo que precisamente vemos en las Escrituras. Vemos que el mandamiento no se limita solo a padre y a madre, aunque es la base en el concepto de la aplicación del mandamiento, como lo hemos dicho también en muchos otros mandamientos. No es solamente lo que vemos en la superficie del mandamiento, sino que la interpretación va aún más profundo. Entonces dice aquí, ¿están incluidos los reyes y gobernadores supremos bajo el título general de padres? Es decir, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, debemos preguntarnos, ¿qué se entiende por padre o por madre? ¿Solamente los padres y madres terrenales? No, más. Se entiende autoridad, se entienden reyes, se entienden gobernadores. Recordemos que en la Escritura hablaban de padres con frecuencia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, no solo se refería al padre, muchas veces era quizás el abuelo, muchas veces era alguien en sus ancestros. Y este título se utilizaba muchas veces para aquellos que habían ocupado una posición de autoridad, no solamente porque venían en la línea genealógica, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino también porque estaban reconociendo esa autoridad y sometiéndose a esa autoridad. Bendito el reino de nuestro padre David. Marcos 11:10. Noten la siguiente pregunta. ¿Están incluidos los pastores de las iglesias bajo el título general de padres? Y la respuesta es sí. El apóstol Pablo utiliza esto al referirse a aquellos a los cuales él había evangelizado y ministrado. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. 1 Corintios 4:15. Sabemos que el catolicismo romano utiliza este título en sus ministros, sacerdotes, ¿verdad? Los feligreses le llaman padre, pero debemos nosotros entender de que como autoridad colocada por Dios, este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre aplica
también a la autoridad pastoral. Es una manera bíblica de entender ese término. Entonces tiene que ver con las personas puestas en autoridad, gobernantes o cualquier persona que está en algún tipo de autoridad, y también los pastores. Dice, ¿están incluidos los cabezas de familia bajo el título general de padre? Y la respuesta es sí, eso lo mencionamos antes, aquellos que han sido como el referente en una familia, ¿verdad? Del cual proviene ese linaje. Entonces se hablaba mucho en Israel, nuestro padre David. Se apoyaban en David por el trato de Dios con David y las promesas que él había recibido. Dice la siguiente, y todos los superiores, ya sea en edad o en oficio, en dones o en dotes, y la respuesta es sí. Proverbios, capítulo 4, versículo 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Vean hasta el punto entonces que debemos comprender este mandamiento. Si hay alguien que ha sido colocado en ese sentido de importancia por su edad, por su oficio, por los dones que ha recibido, evidentemente con el énfasis, ¿verdad?, en la piedad, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahora, no necesariamente esto significa que solamente la honra debe ser dada a aquellos que tienen una posición o un oficio o dones y los ejercen piadosamente, porque si no, entonces el mandamiento estaría condicionado a solo obedecer a aquellos o honrar solamente a aquellos que actúan con relación en obediencia al Señor. Pero hay algo más en eso. O sea, se puede honrar aún a aquellos que no necesariamente son piadosos, no honrarles en su pecado, no honrarles en su rebeldía, no someterse a aquellas cosas que van en contra de Dios, pero sí hay un sentido de honra, de respeto, que la Biblia deja en claro aún por esa autoridad o esa posición que tienen. ¿Recuerdan que el mismo apóstol Pablo en un momento, ¿verdad?, habla como de una manera áspera, ¿verdad? Y lo hacen reflexionar a él, lo golpean y él dice, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, él entiende el respeto o la honra con la que se debe hablar, incluso aquellos que están actuando en impiedad. Por eso dice Romanos 13:7, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Hay un lugar, evidentemente, para una diferenciación o quizás una falta, podríamos decir, de sumisión cuando se requiere la obediencia al Señor, como los apóstoles también lo vivieron. No podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído, no podemos callarnos el Evangelio por más que la autoridad nos pida, y eso no significa que no estamos honrando a esa autoridad. Pero hay una autoridad mayor, que es la de Dios, y es a Él a quien debemos honrar por sobre todos. Entonces, entendamos esta cadena. Si comprendemos el mandamiento desde la base de que en el hogar los hijos deben honrar a padre y a madre, están entendiendo, hay una autoridad sobre mí, hay alguien a quien se debe no solamente obedecer, sino también respetar y también considerar que es una posición o una tarea de honra. Pero saliendo entonces del hogar, la persona cuando ya crece y madura va a comprender de que en las distintas esferas de la sociedad hay personas de autoridad. Va a ir quizás a una universidad y hay alguien allí que tiene autoridad. Va a ir a un trabajo y va a tener un jefe con autoridad. Va a estar en la sociedad donde hay gobernantes locales, gobernantes nacionales. Va a venir una iglesia donde hay autoridad expuesta por Dios. Entonces lo que estamos entendiendo aquí es cómo debe relacionarse de manera justa
cada ser humano de acuerdo a lo que la ley de Dios pide con aquellos a los cuales Dios pone en autoridad sobre uno. Siempre estamos bajo alguna autoridad, siempre. Entonces debemos comprender esta honra que implica el mandamiento. Vamos a seguir profundizando en este mandamiento, pero ahora esta pregunta termina. Entonces vamos a repetir la pregunta y vamos a ver un poquitito nada más de la pregunta que sigue. Repitamos pregunta y respuesta. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente pregunta, todos juntos. ¿Qué se exige en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones como superiores, inferiores o iguales. Esta respuesta ya nos está dando más amplitud de lo que el mandamiento apunta. Veamos las preguntas internas. ¿Deberían reverenciar los hijos a sus padres? Y la respuesta es sí. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, dice Levítico 19:3. Ahí se juntan, ¿verdad? Estos mandamientos del Señor, decir, vea, obedezca a su padre y a su madre y guarden mis días de reposo, la autoridad en el hogar y la autoridad divina. ¿Deberían obedecer sus instrucciones? Este versículo que con frecuencia citamos a nuestros hijos, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y la obediencia debe ser en el Señor. Evidentemente puede haber padres impíos que quieran llevar a sus hijos por malos caminos en contra de las cosas santas y piadosas, y entonces debemos entender que la sumisión es en el Señor, no a hacer cosas que los malvados quieran. ¿Deberían someterse a sus correcciones? Y la respuesta es sí. En Hebreos 12:9 se nos habla de padres terrenales que nos disciplinaban, y la manera normal en una sociedad que todavía no está tan pervertida, podríamos decir, donde hay un sentido básico del entendimiento de la conciencia y del orden. Aún siendo personas incrédulas, usted se encuentra con alguien que tuvo padres que los instruyeron y los corrigieron, y esas personas van a reconocer que eso fue bueno para sus vidas, que tienen un aprecio porque no los dejaron abandonados a sus deseos, a sus antojos, sino que pusieron límites. Entonces, por eso dice, los venerábamos. Pudiera ser que haya una depravación en la sociedad al punto tal de que ni siquiera haya un aprecio o veneración por los padres que procuraron la corrección o la instrucción de sus hijos. Pero esto es lo que entendemos acerca de la importancia de la disciplina y corrección de los padres hacia los hijos. Dice la siguiente pregunta: ¿y debería buscar su consentimiento para disponer de sí mismos? Es decir, como hijos deberían estar sumisos y dispuestos a seguir lo que sus padres quieren. Por eso dice en el caso de Jacob que había obedecido a su padre y a su madre a la hora de tomar esposa. Todo lo contrario de lo que hizo Esaú, porque Esaú buscó una esposa para manifestar cuánto aborrecía a sus padres, aquellas que sabían que a ellos no le iba a agradar. Pero en el caso de Jacob siguió el consejo y buscó a alguien que era de la familia, de acuerdo a lo que entendían que era correcto. ¿Es su deber reconocer con agradecimiento los favores que han recibido de parte de sus padres? Y la respuesta es sí. Proverbios 4:3, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante, hijo de mi padre, perdón, delicado y único delante de mi madre. Bueno, creo que todos entendemos la importancia
de ser agradecidos. Y eso es algo que muchas veces aquellos niños que han sido criados en hogares con muchas bendiciones, con provisiones materiales, con cuidados, con favores, con mucha frecuencia pueden pasar por alto. Pensando que en este mundo hay tantos niños que pueden sufrir tantas cosas, con gente mala, maltratadora y abusos y un montón de cosas terribles. Y a veces pasa que aquellos niños que todo lo tienen son desagradecidos. Es la realidad de nuestro corazón malvado y perverso. No debemos pensar de que es porque son niños malos. No, todos tenemos la lucha con el pecado y la ingratitud. Pero entonces los niños deben ser instruidos también a eso, a tener gratitud con los padres que Dios le ha dado. Y si es posible, es su deber recompensarlos. Y la respuesta es sí. Y la Biblia enseña que cuando los padres son ya ancianos o están en una situación de necesidad, los hijos deberían ser los primeros en socorrer a esa necesidad. Por eso, por ejemplo, habla en 1 de Timoteo del caso de las viudas. Las viudas eran personas que en la antigüedad pasaban muchas necesidades, no tenían generalmente el sustento. Entonces, noten allí el versículo que menciona, ¿quiénes son los primeros responsables del mantenimiento de ellas? Son los hijos, y si no hay hijos, nietos. ¿Por qué? Porque en esta línea de descendencia debe haber una honra hacia sus padres, y esa honra debe manifestarse en suplir para sus necesidades y en recompensarle. Claro, no estamos hablando, quizás haya hoy por hoy situaciones diferentes, y no estamos hablando que un padre o una madre que hoy están en una buena condición genere una carga sobre sus hijos o sobre sus nietos diciendo, tenés que honrarme y tenés que devolverme todo lo que te di. No, ese puede ser un error también en la manera en la que se presenta muchas veces o se enfoca la paternidad como haciendo todo por los hijos, esperando después de que ellos le devuelvan. No es así como los padres crían a los hijos. Sin embargo, ¿qué hijo que sea piadoso, si ve una necesidad en sus padres o en sus abuelos, no va a querer mostrar su gratitud y recompensarles en lo que fuera necesario? Y esto también se extiende a los suegros. Por eso dice la siguiente pregunta, ¿se extiende estos deberes a nuestros suegros? Matrimonio, ¿verdad? Es una sola carne, entonces son los padres, tanto del hombre como de la mujer, y deben estar en un común acuerdo para suplir para ellos en sus necesidades como una manera de mostrar gratitud. Y se cita aquí el ejemplo de Moisés oyendo a la voz de su suegro. Vean, esta honra de Moisés para con su suegro, de atender a su consejo, de ponerlo en práctica, de ser humilde. Ayer hablábamos con los jóvenes del problema del orgullo. Es un problema que todos tenemos, ¿verdad? En menor o mayor medida. Y citábamos una frase que es quizás un poco graciosa, pero es cierta, que el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que alguien lo tiene, menos el que lo tiene. Y ciertamente podemos pensar de que no somos orgullosos, pero con cuánta facilidad se ve a los que observan a alguien orgulloso que el orgullo está aflorando. Y especialmente el comentario ayer era sobre los jóvenes o sobre los adolescentes. Alguien decía, ¿cómo se nota eso en los adolescentes? ¿Cómo sale con tanta facilidad ese orgullo de no aceptar el consejo, de no querer aceptar la instrucción, los límites o la corrección? Entonces, este mandamiento nos confronta a eso. Debemos pensar de que no es un mandamiento solo para aplicarlo en la niñez o en la adolescencia. Es un mandamiento que nos sigue toda la vida, mientras seamos hijos, ¿verdad?
mientras tengamos padres, mientras estemos bajo autoridad. Entonces debemos pensar que hay una lucha en nuestro corazón, en el corazón humano, a no querer someterse a la autoridad, primariamente con Dios, pero también con todas las autoridades que Dios ha colocado. Por eso es tan importante este mandamiento de honrar a padre y a madre. ¿Recuerdan que una vez dijimos que todos los pecados están incluidos en los 10 mandamientos? Entonces, alguien podría decir, no, pero la Biblia no dice nada que si en los 10 mandamientos no dicen nada que si no te sometes a tu jefe o a un gobernante o a algo, estás pecando. Es el 5.º mandamiento. Debemos encontrar en todo pecado, en la experiencia humana, qué conexión hay con alguno de los 10 mandamientos, porque es la ley moral de Dios. Evidentemente entendemos que dentro de ese marco de sumisión hay ciertas excepciones, como dijimos, ¿verdad? No vamos a ir en contra de Dios. Pero la base del mandamiento es esta, que honrar a padre y a madre es honrar a toda autoridad colocada por Dios. Vamos a detenernos aquí. Recuerden que está el formulario para colocar preguntas. Si alguien tiene, es posible que en las próximas lecciones se vayan resolviendo a medida que vamos viendo más preguntas y más respuestas. Ahí está el formulario colocado en el grupo de anuncio, nada más la escribe y en algún momento de las lecciones posteriores las vamos respondiendo. Pasamos al receso. Dios les bendiga. Permiso.